Empezamos. Muy buenas tardes a todas, a todos los que están sintonizando a partir de este momento, los que están presentes también aquí en Palacio Nacional. Son las 7 de la tarde en la Ciudad de México y estamos dando inicio a la conferencia vespertina sobre COVID-19 y cuál ha sido la evolución de la epidemia en México. Esta noche nos acompañan dos personas más, dos invitados, ya ustedes los conocen, han estado con nosotros en conferencias previas. Tenemos al doctor Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades, el CENAPRESE, quien el día de hoy nos expondrá el componente temático, muy importante también, justo ahora en el marco de lo que el día de ayer fue, en algunos casos, denominado como el Día del Abuelo, en otros casos denominado como también el Día del Adulto Mayor. También nos acompaña esta noche, agradecemos que haya aceptado la invitación, es el doctor Víctor Hugo Borja Burto. Él es el director de prestaciones médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Bienvenido, doctor. Y vendrá también a ampliar un poco más la información de cómo va el proceso de investigación de este caso que se está en su momento dando seguimiento, ¿no?, por un posible, por una posible reinfección, pero el doctor nos va precisamente a platicar cuál es el estatus y qué es lo que en su momento podríamos esperar. Entonces vamos a iniciar actualizando la estadística nacional, con su permiso, y vamos a pararnos aquí para hacerlo más sencillo. Si me comparten la primera diapositiva, por favor. Estaríamos dando inicio precisamente a esta conferencia vespertina, que sería la número 100, si vemos la primera, para actualizar el dato, 183. Aquí la tenemos, conferencia vespertina 183 del día 91 de esta nueva normalidad. El día de ayer precisamente se actualizó el semáforo de riesgo COVID, que tendrá una vigencia de las próximas 2 semanas y el cual inicia a partir del próximo lunes 31 de agosto. Como ustedes vieron, tenemos ahora más entidades en el color amarillo, que es el riesgo moderado, casi un número un poco mayor en color naranja, que es el riesgo en este caso alto, y solamente una entidad federativa en el riesgo máximo. El llamado lógicamente a la población en el marco del semáforo de riesgo COVID es informarse y estar atentos a las indicaciones que las autoridades sanitarias en cada una de las entidades federativas e inclusive en los municipios y localidades donde vivan van a estar emitiendo recomendaciones de las actividades que se pueden llevar a cabo en cada uno de los colores de riesgo. Tenemos un lineamiento federal donde están las actividades principales, pero hay que recordar siempre que son las autoridades locales las que conocen de manera directa y de manera, digamos, más amplia qué es lo que está sucediendo en sus municipios, en sus estados, y por lo tanto pueden hacer adecuaciones, lógicamente siempre orientadas a proteger la salud de la población. Por eso, entidades que pudieran haber salido en color amarillo, por ejemplo, pueden incrementar las restricciones a las dinámicas sociales, a la movilidad y, por ejemplo, llevar a cabo restricciones que están marcadas en un color naranja, e igual para las que están en naranja pueden llevar a cabo actividades de las que solamente se permiten en el color rojo. Esto es importante mencionarlo porque esto es precisamente algo que se dio y se en su momento demarcó desde un principio del inicio del semáforo de riesgo COVID para dar precisamente esa apertura a las entidades federativas. Recordemos que independientemente del color en el que nos encontremos, es decir, independientemente del nivel de riesgo, las acciones que en lo particular, en lo personal, podemos realizar para evitar los contagios deben implementarse en cada momento. De hecho, estas acciones deben paulatinamente, si es que todavía no ha sucedido, deben pasar a ser parte ya de nuestros hábitos diarios. Precisamente es lo que marca esta nueva normalidad, el poder mantener la sana distancia,
recordando que es un mínimo de 1.5 metros, un ideal de 2 metros en relación a las demás personas con las que nos relacionamos, sobre todo, lógicamente, en los espacios públicos, en el espacio laboral, en los espacios sociales, evitar saludar de mano, de abrazo, de beso, eso incluye también las actividades de sana distancia. El continuo lavado de manos debe ser una actividad que tengamos ya como un hábito constante, sobre todo cuando hemos estado participando o hemos estado realizando actividades en el espacio público y regresamos a casa. Lo primero que debemos hacer es lavarnos las manos antes de empezar a interactuar con nuestros seres queridos al interior de la misma. Si no tenemos a la mano un lavabo, agua y jabón, podemos usar el alcohol gel a manera de sanitización de las manos y mantener esta actividad durante varias veces al día para entonces evitar llevarnos el virus a nuestras vías respiratorias o con nuestras manos dispersar o contagiar en un momento determinado a otras personas, sobre todo aquellas con las que al interior del domicilio tenemos acción importante. La etiqueta respiratoria, este es otro hábito que debemos de empezar a integrar. Cada vez que sintamos la necesidad de toser o de estornudar, rápidamente acercar nuestra nariz y nuestra boca al ángulo interior de nuestro codo y realizar el estornudo de esa manera para no dispersar las gotas que esta acción de estornudar y toser producen, inclusive si tengo el cubreboca puesto. Y este es otro elemento también que contribuye lógicamente en este momento a limitar, a disminuir los contagios, que es el uso adecuado del cubreboca. Y resaltamos la palabra adecuado porque no basta solamente con traerlo o con colocárselo en ciertos momentos, sino que debemos de hacerlo de la manera adecuada, que cubra siempre las fosas nasales, es decir, toda la nariz, lógicamente la boca, no traerlo en la parte inferior del mentón, no traerlo colocado sobre la frente, no andarlo moviendo alrededor de la cara, porque lo único que estaríamos haciendo es arrastrar todo lo que tenemos alrededor de nuestra cara y exponerlo directamente a nuestras vías respiratorias. En el nivel comunitario, recordando que el cubreboca que se recomienda es el reusable, que normalmente es de tela y que por lo tanto esto también debe de ser lavado constantemente, sobre todo cuando estamos realizando actividades importantes durante el día. Finalmente, si tenemos signos y síntomas de enfermedad, tenemos rápidamente que saber que si somos personas que pertenecemos a un grupo de riesgo, los hemos mencionado en muchas ocasiones, precisamente los adultos mayores de 60 años, las mujeres embarazadas, las personas con comorbilidades, enfermedades crónicas como diabetes, como hipertensión, otro tipo de enfermedades crónicas renales o pulmonares. Entonces tenemos que rápidamente demandar atención médica al inicio de signos y síntomas, porque necesitamos que un profesional de la salud nos dé un seguimiento puntual a la evolución de esos signos y síntomas, recordando que si pertenecemos a un grupo vulnerable, precisamente tenemos mayor riesgo de que esos signos y síntomas iniciales en el transcurso de las siguientes 24, 48 horas se conviertan en signos de alarma y nos generen enfermedad grave. Entonces necesitamos un seguimiento por un profesional de la salud y lógicamente si estos signos y síntomas de alarma se presentan en cualquier momento de la evolución o nos percatamos que estamos enfermos cuando estos se presentan, hay que rápidamente demandar atención médica. Si no podemos movilizarnos por nosotros mismos o a nuestros familiares, marquemos rápidamente al 911, 911 para recibir esta atención. Todas estas prácticas son acciones que deben de empezar a ser hábitos que debemos de llevarlos a cabo día con día, y esto nos va a ayudar no solamente a prevenir enfermedades como el COVID, sino también otro tipo de enfermedades que se transmiten por estas mismas vías. Vamos a ver la actualización de los números para el día de hoy. Si me comparten la siguiente diapositiva, hoy son más de 1.334.000 las personas que han sido estudiadas como casos sospechosos de COVID-19, presentaban justamente los signos y síntomas de la enfermedad y por eso ingresaron al protocolo de atención médica y de estudio que incluye la toma de una muestra de laboratorio. Por eso de este gran
total, y dado que tenían una prueba de laboratorio, 658.309 ya dieron negativo a esta prueba, es decir, no se encontró virus SARS-CoV-2 en sus vías respiratorias en la muestra, pero también 591.712 fueron confirmadas, son nuestros casos acumulados de COVID-19 hasta el momento, encontrando también dentro de este grupo 63.819 personas que lamentablemente han perdido la vida a causa de las complicaciones de la enfermedad. Podemos ver que estas personas están agrupadas por semana epidemiológica, que es precisamente las barras que vemos en la parte superior y con los colores correspondientes para cada uno de estos grupos. Podemos ver aquí claramente que los casos sospechosos, el total de casos sospechosos en la semana 33, que es la última semana que está graficada, el día de hoy estamos cerrando la semana 35, por lo tanto el día de mañana empezaremos ya a graficar la semana 34 y vamos a ver cuál es la tendencia que en su momento se va a dar, pero por lo pronto vemos que la semana 33 superó a la semana 32, no así a la semana 31, ¿no? Lo cual en su momento pues nos lógicamente evidencia que se tuvo una mayor cantidad de casos sospechosos y que esta tendencia descendente que traíamos ya durante 3 semanas continuó, pero no a la misma velocidad o con el mismo descenso que veníamos observando. No así el porcentaje de positividad, a pesar de que hubo un incremento, digamos, en la cantidad de casos sospechosos, los que hasta el momento han salido confirmados, es decir, se evidenció la presencia del virus y la enfermedad, por lo tanto se mantiene estable, está en 44% todavía en la semana 33, sabiendo que es un porcentaje que hemos traído prácticamente durante toda esta semana, que es el porcentaje de positividad. Mañana que veamos la 34 veremos este porcentaje de positividad que tanto se pudo haber movido. Veamos la siguiente diapositiva, que es precisamente de los casos estimados, es decir, tomamos todos estos casos que ya son confirmados con una prueba positiva y le sumamos los casos que tienen todavía la prueba pendiente de un resultado, multiplicada por el porcentaje de positividad para cada una de las semanas, y entonces obtenemos esta curva de color azul claro que vemos en la parte superior. Ayer teníamos un descenso todavía entre la 32 y la 33 mínimo, que era del menos 1%, y el día de hoy estamos precisamente cerrando la semana 33 con esta meseta que de alguna manera habíamos ya pronosticado desde el domingo que iniciamos a graficar la semana 33, y bueno, lógicamente es una meseta que es el resultado de las sumas y las restas de lo que en su momento está ocurriendo en cada una de las 32 entidades federativas. De hecho, para el día de hoy y para haber producido esta meseta, son 13 las entidades federativas que también en su panorama local tienen o una meseta o tienen una curva que todavía es ascendente, que puede ser inicial, es decir, que todavía no ha llegado a su primer pico, o que es una curva que está empezando nuevamente a manifestarse después de haber tenido ya algunas semanas de descenso. Son 13 entidades, todas las demás entidades todavía presentan tendencias descendentes o curvas descendentes en las últimas semanas, y esto lógicamente es lo que va a darnos el panorama de la siguiente tendencia cuando veamos la semana 34, y vamos a ver esto cómo se va moviendo en el transcurso de la misma. Otro indicador que sí no cambió, se mantuvo estable y disminuido durante toda la semana pasada, fue el de casos activos estimados, 7%, todavía sigue siendo bajo en relación a lo que veíamos hace mes y medio, representa 43.610 personas que iniciaron con signos y síntomas en los últimos 14 días, por eso decimos casos activos, porque representan la epidemia activa en este momento en la República Mexicana. Las defunciones cierran sí con un descenso de la 32 a la 33, un descenso que se mantiene ya desde la semana 30 con un menos 34%. Veamos finalmente la ocupación hospitalaria. En el tema de camas generales podemos ver un descenso de 1% en relación a la media nacional. Ayer estaba en 36, hoy está en 35%, lo cual nos deja 20.000
467 camas disponibles, y los estados que pudieran tener la mayor ocupación, como Nuevo León, como Colima, como Nayarit, aún así tienen 37, 44, 47% de disponibilidad de este tipo de camas, y 28 entidades federativas de las 32, es decir, la gran mayoría, tienen al menos 54% o más de disponibilidad. Veamos la siguiente diapositiva, son las camas con ventilador para los pacientes críticos. Este porcentaje se ha mantenido estable en los últimos días, vuelve a ser para hoy de 31%, aunque la disponibilidad en todos los estados es mayor que el de las camas generales. Tenemos al menos 41% en el caso de Nuevo León, 48% en el caso de Colima de disponibilidad, y pues prácticamente 29 entidades federativas tienen 56% o más de esta disponibilidad, llegando inclusive a ser de 92% de disponibilidad en el estado de Chiapas. Entonces esta es la actualización para esta noche, y ahora le daríamos el tiempo al doctor Víctor Hugo Borja para que nos comente sobre el tema. Buenas noches a todos. Muchas gracias, doctor Alomía, por la invitación para poder ampliar la información que ayer proveyó el maestro Zoe Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, en relación a un probable caso o un caso que se encontraba bajo investigación de probable reinfección. Me gustaría decir que este es un caso que se encuentra en investigación. El doctor Constantino López Macías lo reportó en un web seminar académico que fue organizado por CONACYT, y él reportó los hallazgos que muchos científicos o investigadores reportan, hallazgos preliminares no confirmados todavía de un caso que se encontraba todavía en estudio. Después de haber sido reportado este caso hace 2 días, tenemos algunas pruebas que corrimos nuevamente, que todavía no concluyen la investigación del caso, pero me gustaría darlas a conocer. Me gustaría decir que el doctor Constantino López Macías es un inmunólogo muy reconocido, es un experto en el estudio de la respuesta inmunitaria y del desarrollo de vacunas. Él está participando en el desarrollo de vacunas dentro de una unidad de investigación del IMSS. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y lo que ha reportado ha sido en este proceso de investigación. Me gustaría también mencionar que para poder confirmar un caso de reinfección se necesitan reunir las siguientes condiciones. La primera es que tengamos un caso positivo donde se demuestre que hubo una infección. El estándar de oro para esto es la prueba PCR, que es la que estamos empleando en la vigilancia epidemiológica. Entonces, ese es el primer paso, para que un paciente tenga una prueba de PCR positiva. La segunda, demostrar que hay una recuperación, y una prueba negativa, también por PCR, demostrar que se recuperó, que ya no tenía circulante el virus, y demostrar nuevamente que hubo una otra infección, y para eso se necesita entonces una tercera prueba positiva después del nuevo episodio. Lo que se ha reportado en el caso de Hong Kong también es que los virus deben ser distintos, que no sea el mismo virus que de la primera infección, porque esto, más que una reinfección, demostraría una infección crónica, si el virus es el mismo en el segundo caso. Entonces, lo que se debe hacer es secuenciar el virus, tanto de del primer episodio como del segundo episodio. Y esto ha sido muy raro que se pueda demostrar. En el caso que estamos comentando, no se han podido demostrar las 3 situaciones. Pero también me gustaría, antes de pasar a la secuencia en el calendario de cómo ha sido estudiado este caso, me gustaría recordarles que la respuesta inmune nos puede proteger después de haber obtenido la infección, nos puede proteger, 1, contra una nueva infección. Es decir, si nos volvemos a exponer
que no se replique el virus de nuestro organismo, tener una respuesta inmediata y protegernos contra la infección. El segundo caso es que nos puede proteger la inmunidad que desarrollamos para desarrollar una enfermedad más leve. Es decir, puede haber protección contra la infección y después puede haber infección, pero no enfermedad. Nosotros constantemente estamos expuestos a muchos organismos, pueden ingresar al organismo, pero no desarrollamos la enfermedad. Entonces, la respuesta que podemos desarrollar también nos puede proteger para atacarlo rápidamente, para no desarrollar la enfermedad, aunque haya réplicas de los virus dentro del organismo, o para tener una enfermedad más leve. En muchas de las vacunas también es lo que buscamos, que nos protejan contra la infección, contra el desarrollo de la enfermedad, o que si desarrollamos la enfermedad tengamos una enfermedad más leve. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque en estos casos que hemos estado estudiando de probable reinfección, ningún caso ha tenido un segundo episodio de enfermedad grave. Los casos que se han reportado son asintomáticos y el caso que estamos estudiando también es lo mismo. Tuvo un episodio después de haberse expuesto o estado en contacto con un paciente el 28 de marzo, 3 días después desarrolló sintomatología. No se hizo en este momento una prueba PCR, era un caso leve, se manejó ambulatorio, estuvo 10 días en casa. A la terminación del cuadro clínico, 10 días después, se reincorporó a sus actividades y se reincorporó a esta unidad de investigación donde el doctor Constantino López Macías labora. Y en esta unidad están estudiando la respuesta inmune después de haber sido infectados. Con ella se tomó un consentimiento informado, ella reportó que había tenido síntomas y se le tomó una prueba serológica. Recuerden que no es PCR, la prueba serológica fue con ELISA y se demostró que tenía anticuerpos, por lo que se asumió que había tenido la infección. 2 días después, el 16 de marzo, se hizo la doctora, que es una residente de medicina interna de 27 años, una segunda prueba fuera de la institución y que resultó negativa. El 20 de mayo, la doctora reportó haber tenido una segunda exposición no ocupacional. Ella no se incorporó a labores atendiendo pacientes COVID nuevamente. Se expuso entonces, según su reporte, a un caso fuera de la exposición ocupacional y le hicieron una prueba PCR el 22 de mayo que fue positiva. Ayer decíamos que se la había hecho y que no estaba confirmada por un laboratorio certificado. Recuperamos la muestra y fue corrida esta muestra nuevamente en el Laboratorio Central de Epidemiología del IMSS, que está certificado por el INDRE, y esta se confirmó como positiva. Y después, el 10 de junio, fue tomada una segunda muestra que resultó positiva en el Laboratorio de Investigación y fue nuevamente corrida el día de ayer y tuvimos los resultados hoy como confirmados efectivamente como positiva. De tal manera que de la primera prueba o el inicio del cuadro clínico a la última prueba pasaron, después de la segunda exposición, 52 días. Es probable que esto sea una infección crónica. Se ha mostrado que los pacientes pueden no negativizarse, pueden continuar con un PCR positivo. Esto quiere decir que las fracciones del virus continúan dentro del organismo, no necesariamente que sea infeccioso o que pueda transmitir la enfermedad, pero que puede ser todavía positivo o detectado las fracciones del virus con una prueba de PCR, porque la prueba de PCR eso es lo que detecta, fracciones del virus específicamente. Entonces, en este caso, no tuvimos una prueba de PCR en el primer cuadro clínico. Solo tuvimos una prueba serológica. Estamos buscando si podemos recuperar las muestras que se tomaron para la prueba serológica, porque podría haber células, y recuperar el material genético del virus
y secuenciarlo, si es que lo encontramos o lo podemos obtener, y secuenciar también el virus de la segunda muestra que se hizo después de una segunda exposición. Es importante decir que después de esta segunda exposición, la doctora no ha tenido síntomas, ha sido asintomática. Solo presentó un cuadro clínico de la enfermedad que inició el 31 de marzo. Después ha sido asintomática y fue por estar cerca en este proceso de investigación que se tomó estas segundas muestras. Esto es lo que quería mostrar. Lo siguiente es continuar con la investigación. No lo podemos descartar como reinfección, pero tampoco puede ser confirmado en este momento. Y sí es factible que sea una infección crónica que se ha reportado en otros lados. Ha sido más reportada en la comunidad científica el caso de positividad prolongada que el caso de reinfecciones. Entonces, continuamos en este proceso de investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Borja, por la amplia y profunda explicación. Ahora le damos el tiempo al doctor Ruy López Ridaura para que nos presente la estrategia para la atención precisamente de las personas adultas mayores en el marco de la epidemia de COVID-19. Muchas gracias, doctora Lomía. Buenas noches, tengan todas y todos, también allá en casa o desde donde nos estén viendo. Y sí, como comentó ya el doctor Alomía, venimos ahora a presentar, un poco en continuación a lo que presentamos o se presentó la semana pasada con el doctor Luis Miguel Gutiérrez, director general del Instituto Nacional de Geriatría, donde presentó lo que el Instituto de Geriatría junto con la Secretaría de Salud y especialmente el programa de adulto mayor en el SENAPRESE, que es el centro que actualmente dirijo, pues presentó varias de esas iniciativas, tanto de capacitación y con un enfoque importante también que han liderado en el Instituto de Geriatría, que es la atención, la encuesta y el fortalecimiento de las capacidades de estos lugares de atención a largo plazo, de asilos, de albergues. También esto que estamos presentando, y me gustaría así que así lo entiendan tanto los medios de comunicación como en la población, es también continuidad de lo que también tuve el honor de presentar ya hace más semanas, que era el abordaje o que es el abordaje del COVID comunitario, es decir, que es ese abordaje que se presentó también como un acuerdo del Consejo Nacional de Salud con todos los secretarios de salud de todos los estados y que desde ese momento hemos ido arrancando en varios estados con diferentes alternativas, con diferentes formas de trabajar, porque las realidades estatales son heterogéneas. Y de lo que se buscó en esta estrategia, o se está buscando y se está ya operando, es la búsqueda activa de posibles focos dentro de la comunidad, pero especialmente el seguimiento de estos individuos que tienen síntomas o casos sospechosos de COVID y que tienen factores de riesgo que los ponen en mayor riesgo de complicaciones, que son pacientes con enfermedades crónicas especialmente, diabetes, enfermedad cardiovascular, hipertensión, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y un grupo muy claro que es por edad, que son los adultos mayores. Que como también ya lo hemos mencionado, este grupo de enfermedades crónicas y los adultos mayores explican o están asociados a casi 3/4 partes de la mortalidad documentada por COVID en los datos que tenemos del sistema de vigilancia. En esa estrategia que se presentó, teníamos varias alternativas y brigadas que están en diferentes modalidades en los estados haciendo este seguimiento estrecho, hablando diariamente a las personas que tienen síntomas y factores de riesgo, y la idea principal es el poder detectar tempranamente las complicaciones para poder, en su caso, si es necesario, hacer una atención o hospitalización más anticipada con mucho mayor capacidad de resolución. Lo que vamos a presentar ahora es una estrategia que acompaña a esta modalidad, tiene un enfoque muy similar, dirigido a adultos mayores, pero principalmente va dirigido a fortalecer la red de apoyo que tienen los adultos mayores.
También desde un inicio también se planteó la posibilidad de que los adultos mayores, junto con los pacientes que tuvieran enfermedades crónicas, que también muchos de los adultos mayores también, como también se mostró la semana pasada, también tienen mucho mayor prevalencia de enfermedades crónicas. Este grupo, pues, la recomendación era tratarse de mantenerlo más en casa posible, ¿no? Una vez terminada la jornada de sana distancia y la semaforización en los diferentes estados, siempre se ha mantenido, aún y también en los diferentes colores de semáforos, la posibilidad de que las personas más vulnerables, incluido el grupo de alto riesgo, se mantenga en casa. Se mantenga en casa para disminuir el riesgo de contagio y, por lo tanto, disminuir el riesgo de complicaciones, de gravedad y, finalmente, de muerte. El problema que puede dar esto es que también, y especialmente en adultos mayores, es la posibilidad de tener un problema de aislamiento también, un aislamiento de su familia, de sus redes sociales, y eso es lo que no podemos permitir, ¿no? Esto sería mucho peor, tendría una consecuencia aún mucho peor para los adultos mayores, el aislarlos de su red familiar, de su red de apoyo, de sus amigos, y también se ha visto y se ha documentado la posibilidad también de desarrollar cuadros depresivos importantes en esta población secundario por este aislamiento. Entonces, esta estrategia que busca precisamente el reforzar, está dirigida principalmente a fortalecer estas redes de apoyo, principalmente familiares, pero también amigos, y lo que busca es, una vez activada esta red social, el reducir el riesgo de contagio, el reducir el riesgo de complicaciones, pero principalmente también, que eso es una parte importante de esta estrategia, es apoyar el bienestar de la persona adulta mayor, ¿no? Digo, mantener una persona aislada, pues también requiere mayor apoyo para abastecerse de alimentos, requiere mayor apoyo para tener interacción social con sus familiares. Y eso es lo que estamos echando a andar con esta nueva estrategia. La siguiente. Una vez con estos objetivos, nada más para reforzar, digo, el tratar de revertir la ruta observada, que se veía el adulto mayor tiene más riesgo de complicarse, por lo tanto es de mayor carga hospitalaria y por lo tanto de mayor complicaciones, gravedad y mortalidad. Con esta activación de la red social, lo que se está tratando de mantener es menor riesgo de complicaciones, menor riesgo de contagio y una atención médica mucho más oportuna. La siguiente. ¿Cómo hemos planteado la estrategia? La estrategia tiene tres componentes muy importantes. Un componente que estamos arrancando prácticamente hoy con este anuncio, que es motivar para que estas redes sociales que el mismo adulto mayor o los familiares identifican, entiendan que esta es una estrategia que puede ayudar a esta red familiar a tener muchas más capacidades para poder dar el seguimiento y el bienestar que requiere una persona adulta mayor. Por eso, una vez que estén motivados, estamos ofreciendo un curso de capacitación, que ahorita voy a describir, y una vez que tengamos a estas redes activadas, capacitadas, podemos tener la oportunidad de tener el monitoreo, el vínculo de estas redes, ahora sí, con el esfuerzo institucional, que es la estrategia que presentamos, el poder tener acceso telefónico, acercarse a las redes de servicios de salud para poder tener el monitoreo del síntoma y el monitoreo temprano de la posible complicación con mucho apoyo a distancia. La siguiente. En este gráfico, un poco lo que queremos presentar es que, aunque tiene ahora la justificación específica en el marco del COVID o de la COVID, es importante entender que la estrategia también busca el poder apoyar o el activar la red social del adulto mayor con 4 componentes muy importantes. Una parte de un apoyo instrumental, muchos de las personas adultos mayores requieren un apoyo instrumental para hacerse de víveres, para tener limpieza en su hogar, también tener acceso económico y acceso a recursos. El otro es el apoyo afectivo, que es muy importante, y es el que no hay que olvidar. Y esta red social también va a estar con mensajes continuos hacia esta red para tener esto muy en cuenta, que el adulto mayor requiere, tiene derecho a tener una compañía, diálogo,
y muchos otros componentes de este apoyo afectivo. El otro es el apoyo del reconocimiento, que esto también es clave dentro del abordaje general también que se ha tenido institucionalmente en el adulto mayor como un sujeto de derechos para recibir, de derechos para tener bienestar. También es muy importante la evaluación y el reconocimiento que tienen los adultos mayores para mucho de el conocimiento general que tiene la población, ¿no? El poder, la transmisión del conocimiento, la transmisión de las experiencias, son cosas muy importantes y se tienen que apreciar y reconocer. Y el otro es el apoyo informacional, el poder tener al adulto mayor, que también a veces con mucha discapacidad, puede tener discapacidad visual, discapacidad auditiva, pero requiere estar informado, requiere conocer cuál es la realidad y por eso también estos de los componentes que queremos activar. La siguiente. Los pasos en los que estamos empezando una campaña de comunicación para poder ir activando a estas redes, a estos voluntarios para que se puedan capacitar. La idea es que se puedan inscribir, y ahorita voy a platicar del curso, para recibir una capacitación formal en todos los módulos que he planteado, en los 4 módulos principalmente. Después estamos desarrollando una estrategia mucho de monitoreo a distancia y de vinculación con la capacidad institucional para darle respuesta, hasta que tenga fin de la contingencia y que podamos ya sea o seguir aprovechando esta red para muchos otros componentes que requerimos o disminuir su necesidad. La siguiente, por favor. Este es un algoritmo, no pretendo que lo sigan, pero un poco la idea es que una vez que se empiece la campaña, podamos identificar a estos apoyos voluntarios, familiares, que si deciden participar entrarán a un sistema de monitoreo, que tenemos también una plataforma, está desarrollando una plataforma para este monitoreo y acompañamiento, y entrarán al proceso de capacitación de estos cuidadores designados. Y después entramos a este circuito en que en la rutina de apoyo del adulto mayor sí se presentan los casos o síntomas o cualquier otro síntoma de depresión o de otro componente importante de su bienestar pueda requerir apoyo. La persona encargada del apoyo, la que está capacitada, va a poder tener las herramientas para discernir si se requiere o no una atención profesional. Y si requiere otra atención profesional, estamos desarrollando el vínculo para atender de manera profesional este impacto que pueda tener en su bienestar. Si no requiere, va a seguir atendiendo, monitoreando, gracias a esta red de apoyo, en el que se puede resolver el problema. Si sigue con la contingencia, puede volver a presentar alguno de los otros problemas y esta red tendrá la capacidad, es lo que estamos buscando para su solución. La siguiente. También estamos desarrollando, junto con el Centro de la Complejidad de la UNAM, nos está apoyando en una plataforma que nos va a servir tanto para el monitoreo, pero también para la evaluación. Y hemos desarrollado una serie de indicadores en la que estamos interesados también en entender la cobertura, ¿no? ¿Qué tanto llegamos, ¿no? Hay una cantidad muy importante de adultos mayores y queremos que esta herramienta sea una herramienta que se generalice y que pueda llegar a lo más posible, ¿no? Y tenemos muchos indicadores de cobertura, pero también de impacto, qué tanto se están hospitalizando personas adultas mayores de esta red, y también de impacto negativo, qué tanto podemos influir en disminuir la mortalidad en este grupo. La siguiente. Los componentes de esta comunicación en la que estamos arrancando, vamos a utilizar medios digitales, redes sociales, páginas web, anuncios, buscadores. Va a estar muy dirigido a identificar el voluntario que va a ser el que se va a capacitar. Estamos pensando que una parte muy importante va a ser familia, nietos, hijos, pero también puede ser la red de amistad del adulto mayor. Tiene ajuste a diversas situaciones y heterogeneidad, la heterogeneidad que tenemos en México en estratos sociales y geográficos, y trata de optimizar esta dinámica para lograr la participación que se desea, ¿no?, en este componente. La siguiente, por favor. Para el curso hemos trabajado también con el IMSS, específicamente en la plataforma, que también vino el doctor Mauricio Hernández hace algunos días a presentar
la plataforma CLIMS, que tiene muchos componentes. Uno de los componentes son los módulos de capacitación que tenemos. Hemos junto con ellos desarrollado, ya ahorita están tres módulos ya desarrollados y ya se puede inscribir la gente, y ahora lo que estamos es tratando de identificar esta red que pueda tomar estos cursos en la plataforma CLIMS y que se convierta en nuestra red de apoyo y de monitoreo. La siguiente. La idea principal es, teniendo estos cuidadores designados, ya sea un cuidador designado, un voluntario, o a veces cuidadores primarios que ya cuentan los adultos mayores. También, como comentó el doctor Luis Miguel Gutiérrez, uno de los problemas serios es que se han reportado que solo una parte mínima tienen cuidadores primarios. Entonces, por eso esta plataforma va más al apoyo voluntario, no al cuidador ya oficial. El cuidador tiene ya una capacitación, está bien entrenado, conoce las rutas de resolución de problemas. Pero la gran mayoría de los adultos mayores en México no tienen estos cuidadores. Y sí requieren de este acompañamiento, y es un poco la idea de tener el monitoreo, la detección oportuna, el involucrar y activar la red y tener claramente todas las rutas de acceso para resolver el problema. Ya sea con estos cuidadores designados, la siguiente, pero también tenemos la misma estrategia para cuidadores primarios, en el que tenemos el mismo circuito, tal vez con otras capacidades de resolución, la siguiente, o también o solamente cuando se tienen ya cuidadores primarios entrenados, donde también esta plataforma puede ser útil para poder tener mayor capacidad resolutiva, aunque ya los cuidadores primarios es una población entrenada y que tiene, como ya dije, las rutas claras de resolución. La siguiente, solamente para terminar, quiero agradecer mucho al programa del adulto mayor liderado es un grupo grande dentro de Senaprece, liderado por la doctora Esther Lozano y el doctor Villalobos, quienes entre los dos han coordinado, desarrollado esta estrategia y la vinculación con el IMSS, con la Dirección de Prestaciones Económicas y la plataforma. También hemos tenido un acompañamiento y un apoyo muy claro por parte de OPS, y con el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM estamos en el desarrollo de esta plataforma de monitoreo y de evaluación, y dejamos aquí ya la página del CLIMS donde pueden encontrar los módulos para que ya se empiecen a inscribir, y conforme empiece la campaña para ir reclutando a estos apoyos voluntarios para el acompañamiento ya continuo durante la contingencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor López Ridaura. Entonces, vamos a pasar en los 17 minutos que todavía nos quedan de conferencia para atender alguna pregunta de los medios. Adelante, por favor. Gracias, buenas tardes. Arturo Contreras, de Pie de Página. Hace un par de días el diario inglés The Guardian publicaba una muestra en la cual demostraba que las personas con obesidad tienen 50% una probabilidad 50% mayor de morir por COVID, pero lo importante es que tenían 50% de más resistencia a las vacunas de COVID, a las vacunas que se están desarrollando. Entonces, no sé si en México, bajo las pruebas que se están empezando a desarrollar, se tenga como identificado esto como un factor, ¿no? O cómo darle la vuelta, o cómo preparar las vacunas mejor para un país en el cual la presencia de la obesidad es tan alta. Correcto. Bueno, sí, definitivamente tendríamos que empezar comentando que hasta el momento todavía no se ha llevado a cabo ningún tipo de ensayo de ninguna de las fases de población mexicana. Por lo tanto, la especificidad para lo que pudiera o no ocurrir en México en relación a la vacuna todavía no lo conocemos. Sabemos y se han expresado en conferencias previas y en medios de comunicación que sí hay ya peticiones formales para poder llevar a cabo ensayos, sobre todo de fase 3 en población mexicana, los cuales en su momento de ser autorizados por la Secretaría de Salud, quien es la que llevaría a cabo esta valoración y en su momento la autorización, se estarían todavía conociendo hasta fines de noviembre probablemente, sobre todo en estas vacunas que digamos tienen ya un avance importante y que además han demostrado cumplir con todos los requisitos y han logrado buenos resultados en fase 1 y fase 2. Definitivamente los grupos de riesgo, uno de ellos el que se acaba de exponer ampliamente, son los adultos mayores,
el componente de obesidad y sobrepeso, la hipertensión y la diabetes, sí están contemplados, digo, desde un inicio, más allá de que aún no se tenga la totalidad de la información de las vacunas, pero ante la evidencia de lo que ha sucedido y de lo que no solamente en México, sino a nivel mundial, son grupos de riesgo muy claramente identificados. Por lo tanto, definitivamente estarán en la primera línea y en los primeros lugares de los grupos que en su momento deberán de recibir la vacuna, en función, lógicamente, de cuando esté disponible. No sé si hay alguna otra opción. Muy bien. Por favor. Hola, buenas noches, doctora Lomía. Buenas noches, doctores. Buenas noches. Carlos Avaroa, del 1+1. La pregunta, doctora Lomía, es al respecto de, ¿nos puede explicar más ampliamente, sobre todo con el caso que se ha detectado en el Seguro Social, nos puede explicar un poco más amplio qué sería el caso de una reinfección en esta situación, para tener clara esta parte? Así también se podría ampliar también un poco la información al respecto de los diferentes tipos de linajes del virus que hay en el país. Gracias. Claro que sí. Doctor Borja, no sé si usted quisiera ampliar un poco más en relación al caso y complementamos. Sí, lo que significa la reinfección es que se tuvo un periodo, que se tuvo la infección, hubo una respuesta del individuo a esta infección y que se desarrolló una enfermedad. La enfermedad puede dejar una respuesta inmune como consecuencia de la misma, como respuesta del organismo a la infección, o puede quedar muy baja. Lo que se ha visto internacionalmente es que los anticuerpos generados pueden ser de títulos distintos. Aquellos que han desarrollado una enfermedad grave aparentemente desarrollan una titulación mayor de anticuerpos, y aquellos que desarrollan una enfermedad leve tienen una titulación menor. Esto no quiere decir que no protejan para la enfermedad. Lo importante sería que se tengan anticuerpos para poder defenderse ante un nuevo contacto o una nueva exposición. Y esto no se ha demostrado que hayan estas reinfecciones en la mayoría de los casos, porque sí puede haber casos atípicos ante millones de infecciones, que es lo que se ha reportado, pero la mayor parte de los individuos, lo que se ha reportado hasta ahora, que lo que sabemos, es que sí desarrollan anticuerpos que protegen contra la enfermedad en el periodo que hemos seguido a los individuos. Esta es una enfermedad nueva, no tiene más de 8 meses, y las cohortes que se han seguido en todos los países son por periodos cortos todavía. Entonces, no podemos decir que no haya una protección con anticuerpos más allá de los 6 meses, porque no se han seguido más allá de 6 meses. Entonces, es información que se va desarrollando conforme pasa el tiempo en el transcurso de la pandemia. Gracias. Solamente complementando, efectivamente, creo que todos hemos notado que en estos últimos días, prácticamente en la última semana, es cuando han empezado a salir este tipo de publicaciones, que además están ya sustentadas en evidencia de las muestras que se han tomado, de la genotipificación de los virus, es decir, poder conocer realmente a qué linajes y qué clados pertenecen, y entonces poder empezar a hacer este tipo de hipótesis basadas en evidencia. Lo que también hemos visto hasta el momento es que no necesariamente reinfectarse significa volver a enfermar, es decir, esto es algo que se tiene que seguir observando, se tiene que ver en estas personas que vuelven a, en su momento, identificarse cargas virales o presencia del virus en sus vías respiratorias, cuál es la evolución que en su momento produce este virus. Del caso de Hong Kong, ampliamente difundido durante esta semana, el caso que nos acaba de presentar el doctor Víctor Hugo Borja, en una segunda reinfección, y si hablamos de reinfección o presencia del virus en las vías respiratorias meses después de haber estado o tenido un primer cuadro, no necesariamente significó la presencia de enfermedad, o sea, fueron casos asintomáticos. Entonces, esto podría generar, lo habíamos comentado, justo esta hipótesis de hasta dónde una primera infección puede generar anticuerpos
con la suficiente capacidad de proteger a la persona contra segundas infecciones, pero más allá de que lo haga, ¿por cuánto tiempo pueden mantenerse estos anticuerpos activos y realizar esta protección? Y esto además va de la mano de la respuesta inmunológica de cada individuo, porque cada uno de nosotros respondemos de manera diferente en relación a cómo se encuentra nuestro sistema inmunológico en el momento en que somos infectados, y esta respuesta puede ser pobre o no suficiente y por lo tanto generar la enfermedad, o puede ser una respuesta fuerte, una respuesta potente que en su momento inclusive evite la presencia de signos y síntomas. Entonces vamos a estar sí muy atentos a lo que vaya saliendo en las siguientes semanas para poder tener toda la evidencia necesaria que en su momento nos permita conocer y continuar conociendo con mayor presencia este virus. En relación a los linajes y los clados, con mucho gusto vamos a pedirle al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico que para esta semana nos prepare un informe. Tenemos ya bastantes datos, hay otros campos científicos también en el país que han estado llevando a cabo estas genotipificaciones, y podemos presentar un poco cómo se han dado estos estudios. Y es importante porque entonces podemos ver, por ejemplo, en México, lo comento porque esto es algo que se ha estado trabajando y se está preparando, podemos ver en función de estos linajes, por ejemplo, qué tipo de linajes, qué familias han circulado en qué estados, y esto entonces nos puede dar también un poco una perspectiva de cómo se dio en un momento determinado la transmisión o la diseminación del virus en función de las familias de virus o linajes que en su momento están circulando en este momento en diferentes partes de la República. Creo que va a ser una información muy interesante para presentarla. Vamos a pedirla que la preparen para tenerla esta semana. Por favor. Buenas noches, Rubén Fietal de Canal 11. Sobre lo que dijo el canciller Marcelo Ebrard en la conferencia del martes respecto a la vacuna rusa, que estaría próxima a llegar en los próximos días, ¿ya tienen definido cómo va a ser el tema de la selección de los voluntarios y las fechas específicas para la aplicación de esta vacuna? Gracias. En este momento aún no. De hecho, precisamente el grupo técnico de expertos se encuentra trabajando, no específicamente para el tema de la vacuna rusa, ya tiene más de 2, casi 3 semanas que se integró y que se están reuniendo en mesas de trabajo precisamente para definir cuáles son los criterios que en su momento van a aplicar, que en este caso lógicamente serán requisitos que en su momento estas empresas farmacéuticas o consorcios tendrán que cumplir para poder llevar a cabo las fases 3, por ejemplo, de ensayos de este tipo de vacunas. En el momento en que se tenga esta definición, con mucho gusto la compartiremos en este mismo espacio, pero dado que esta todavía está en proceso de integrarse, aún no tenemos esa especificidad, pero de seguro estará lista para cuando sea necesario. No es específica, reitero, para la vacuna, en este caso de Rusia, sino más bien para todas aquellas vacunas que en su momento requieran o deseen hacer ensayos aquí en México. Gracias. Bien, si no tenemos entonces alguna otra solicitud de pregunta, agradecemos la presencia del doctor Ruy López Ridaura, doctor Víctor Hugo Borja, la presencia de todos ustedes. Esperemos que pues puedan seguir teniendo allá en casa un buen fin de semana. Nos estaríamos viendo el día de mañana a las 7 para continuar actualizando la información de COVID-19 en México. Muchas gracias, muy buenas noches.